Este tatuaje guarda un secreto y hoy lo sabrás. En una pequeña ciudad, donde todos parecían conocerse y la rutina se repetía día tras día, existía una figura que nadie podía ignorar. No era por su riqueza, ni por algún poder político, sino por algo que la distinguía de manera tan evidente que resultaba imposible no mirarla dos veces. Un tatuaje oscuro, imponente, que cubría casi la mitad del rostro de una anciana de 78 años. Los vecinos la llamaban, en voz baja, la señora del rostro marcado. A veces con miedo, otras con desprecio, pero casi nunca con compasión. Su nombre verdadero era Doña Clara, aunque pocos lo utilizaban. Los niños, inocentes y crueles al mismo tiempo, solían correr tras ella gritando cosas hirientes. ¡Mira! ¡Ahí viene la bruja! ¡Corre, que te atrapa con su maldición! Los adultos no eran mejores. En la panadería, cuando ella entraba a comprar un trozo de pan duro, los murmullos se multiplicaban. ¿Quién se tatúa la cara a esa edad? Seguro fue una delincuente en su juventud. Algo oscuro esconde, eso te lo aseguro. La marca en su rostro era como una cicatriz indeleble, pero no lo era. No era una herida, ni un accidente, sino un tatuaje con trazos extraños, líneas gruesas que descendían desde la frente hasta la mejilla, como si quisieran narrar un secreto. Y nadie lo entendía. Nadie sabía de dónde venía, ni por qué una anciana, aparentemente frágil y humilde, cargaría con semejante símbolo en su piel. La humillación cotidiana. Un día, en el café del pueblo, un grupo de señoras de clase media alta, siempre bien vestidas, se sentaban a conversar. Doña Clara entró despacio, apoyándose en su bastón, con la intención de pedir un café con leche. La mesera, una muchacha nueva, se sorprendió al verla. «Señora, ¿desea algo?» Antes de que pudiera responder, una de aquellas mujeres del grupo lanzó un comentario venenoso, en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. «Ten cuidado, muchacha, atiéndela rápido o te echará una maldición con ese tatuaje de bruja». Las risas estallaron en la mesa. La mesera incómoda trató de ignorar el comentario, pero la tensión quedó suspendida en el aire. Doña Clara bajó la mirada, como tantas veces antes, y susurró con voz temblorosa: «Un café con leche, por favor». El ambiente se llenó de incomodidad, pero también de morbo. Todos observaban a esa anciana como si no fuera más que un espectáculo grotesco. El joven defensor. Entre los presentes estaba Mateo, un joven de 30 años que acababa de mudarse al pueblo para trabajar como profesor en la escuela local. Al ver la humillación sufrida por la anciana, no pudo quedarse callado. «¿No les da vergüenza?», dijo con firmeza, mirando directamente a las mujeres que reían. «¿Vergüenza de qué?», replicó una de ellas, alzando una ceja. «Esa mujer siempre ha sido rara, nunca habla con nadie, y mírala, con esa cara marcada, como si fuera parte de una secta». Mateo negó la cabeza. «Esa mujer tiene la misma dignidad que cualquiera de ustedes. No saben nada de su historia, y sin embargo la juzgan como si fueran jueces». Doña Clara levantó los ojos por un instante, sorprendida. Nadie en muchos años había alzado la voz en su defensa. Las señoras se molestaron. Una de ellas, la más altiva, replicó: «Profesor nuevo, no se meta en lo que no le importa. En este pueblo todos sabemos quién es quién. Y esa mujer», hizo una pausa dramática, «no merece respeto». Mateo apretó los puños, pero decidió guardar silencio. La batalla no se ganaría ahí, en ese momento. Sin embargo, la semilla de la duda había quedado sembrada en su corazón. Una pregunta incómoda. Cuando doña Clara terminó su café y se levantó para marcharse, Mateo la alcanzó en la puerta. «Señora, permítame acompañarla», dijo con cortesía. Ella lo miró desconfiado. Estaba acostumbrada a las burlas disfrazadas de amabilidad. «No necesito ayuda, joven». «No es ayuda, es compañía», respondió él con una sonrisa. Caminaron unos metros en silencio,
hasta que Mateo, incapaz de contener su curiosidad, preguntó: ¿Puedo hacerle una pregunta personal? La anciana suspiró. Si es sobre mi rostro, no serías el primero. No quiero ofenderla, pero ¿qué significa ese tatuaje? Doña Clara se detuvo en seco. Sus ojos, envejecidos pero aún llenos de fuego, lo taladraron. Joven, ese tatuaje no es lo que parece. Y si te lo cuento, tu vida no volverá a ser la misma. Mateo quedó helado. La intensidad de su voz, la certeza con la que lo dijo, le erizaron la piel. El viento sopló fuerte en ese instante, levantando hojas secas a su alrededor, y la anciana, con paso lento, reanudó su camino sin decir más. Mateo se quedó allí, paralizado, con una sola idea girando en su mente. ¿Qué podía esconder un tatuaje en el rostro de una anciana de 78 años que hiciera temblar incluso a los más valientes? La respuesta estaba cerca, pero aún cubierta por un velo de misterio. Mateo no pudo dormir esa noche. La imagen de doña Clara, con su rostro surcado por aquel tatuaje enigmático, se le aparecía una y otra vez. Sus palabras resonaban en su cabeza como un eco. Ese tatuaje no es lo que parece. Y si te lo cuento, tu vida no volverá a ser la misma. El joven profesor trataba de convencerse de que solo eran exageraciones de una anciana cansada de las burlas. Sin embargo, algo en la mirada de ella, esa mezcla de dolor y desafío, le impedía olvidarlo. El rumor se expande. Al día siguiente, el pueblo entero parecía haber escuchado lo sucedido en el café. No se hablaba de otra cosa. Dicen que el profesor nuevo defendió a la bruja. ¿Quién lo diría? Apenas lleva semanas aquí y ya se pone del lado equivocado. Seguro que la anciana lo embrujó con ese tatuaje diabólico. El murmullo crecía en las calles y en las tiendas. La figura de doña Clara volvía a convertirse en tema central, pero esta vez arrastrando también el nombre de Mateo. Cuando él entró en la escuela, notó las miradas incómodas de algunos padres y colegas. Una maestra en tono sarcástico le dijo: «Profesor Mateo, tenga cuidado. En este pueblo no es bueno acercarse demasiado a ciertas personas». Él respondió con calma: «Prefiero acercarme a quienes todos rechazan que unirme a los que humillan sin razón». El secreto de las visitas nocturnas. Esa misma tarde, Mateo decidió caminar hacia el barrio más antiguo del pueblo, donde vivía doña Clara. La casa era pequeña, de muros agrietados, pero mantenida con dignidad. Desde afuera la escena parecía normal. Sin embargo, lo que vio lo dejó intrigado. Varias personas llegaban discretamente, una tras otra. No eran vecinos comunes. Algunos vestían trajes formales, otros parecían funcionarios. Entraban cabizbajos, permanecían un rato dentro y luego salían con rostros emocionados, algunos incluso llorando. «¿Qué ocurre aquí?», murmuró Mateo para sí mismo. Se escondió detrás de un árbol para observar mejor. Lo que más le sorprendió fue reconocer a uno de ellos, el alcalde del pueblo. El hombre entró nervioso y salió 15 minutos después, limpiándose las lágrimas. Mateo no podía creerlo. ¿Qué buscaba un político poderoso en casa de una anciana marginada? El encuentro inevitable. Al caer la noche, cuando los visitantes se fueron, Mateo reunió valor y llamó a la puerta. Doña Clara abrió lentamente. Al verlo arqueó una ceja. «Sabía que regresarías. La curiosidad es más fuerte que el miedo, ¿verdad? Necesito entender, señora. Hoy vi entrar al alcalde en su casa y salir como si hubiera descargado un peso inmenso de sus hombros. ¿Qué está ocurriendo aquí?». Ella suspiró y lo dejó pasar. El interior era sencillo. Muebles antiguos, fotografías en blanco y negro, y sobre una mesa, un pequeño altar con velas y flores. «Siéntate, Mateo. Pero recuerda,
Una vez escuches, ya no podrás hacer como que no sabes. Asintió. La primera revelación. Doña Clara se acomodó en su sillón y habló con voz grave. Ese tatuaje no es un adorno, ni un capricho de juventud. Es un símbolo, una marca de vida y de dolor. Lo llevo desde hace más de 50 años. Mateo la miró sorprendido. ¿Tanto tiempo? Sí, en mis tiempos de juventud viví algo que me cambió para siempre. Pertenecía a un grupo clandestino que luchaba por defender a los más pobres y desamparados durante años oscuros de represión. Este tatuaje era nuestra señal de reconocimiento, un pacto de sangre. El profesor se inclinó hacia adelante fascinado. ¿Un grupo clandestino? Doña Clara asintió. Éramos pocos, pero valientes. Arriesgábamos la vida para salvar a inocentes perseguidos. Muchos de mis compañeros murieron, otros desaparecieron. Yo sobreviví, y como recordatorio de aquella lucha, llevo esta marca. Mateo sintió un escalofrío. De pronto, aquella anciana despreciada por todos no era una bruja, sino una sobreviviente, una luchadora silenciosa. El precio del silencio. ¿Y por qué nunca lo contó?, preguntó él. Doña Clara bajó la mirada. Porque la gente no quiere escuchar la verdad. Prefiere inventar rumores que enfrentarse a la historia. Si hablaba, ponía en riesgo a quienes aún me buscaban ayuda. Así que aprendí a callar. Se levantó y caminó lentamente hacia una estantería. Sacó una caja de madera vieja y la colocó sobre la mesa. Dentro había cartas, fotografías amarillentas y un cuaderno lleno de nombres. Cada persona que viste entrar hoy viene a mí buscando paz. Este cuaderno guarda secretos de generaciones enteras. Los poderosos que me desprecian de día me suplican de noche. Mateo no sabía qué decir. Aquella mujer, aparentemente débil, era en realidad el refugio de muchos. La nueva amenaza. Sin embargo, doña Clara alzó un dedo advirtiendo: «No debes confiar en lo que ves. Mi historia no solo trae respeto, también trae enemigos». El joven frunció el ceño. ¿A qué se refiere? Hace unos días, alguien dejó una carta anónima bajo mi puerta. Decía: «Vieja, tu tiempo se acabó. Si no desapareces, revelaremos tu secreto y esta vez nadie te salvará». Mateo se estremeció. ¿Quién podría querer hacerle daño? Doña Clara cerró los ojos. Los mismos que temen que la verdad salga a la luz, aquellos que construyeron su poder sobre la miseria de los demás. Cliffhanger. Un ruido fuerte interrumpió la conversación. Alguien había arrojado una piedra contra la ventana. Mateo corrió hacia la puerta, pero solo alcanzó a ver una sombra escapar en la oscuridad. Volvió y encontró a doña Clara serena, como si aquello no la sorprendiera. ¿Lo ves, Mateo?, dijo ella con calma. La marca en mi rostro no solo cuenta una historia, también es una advertencia. Y ahora que lo sabes, ya formas parte de ella. El profesor tragó saliva. Comprendió que se había adentrado en un misterio mucho más profundo de lo que imaginaba. Y lo peor estaba aún por revelarse. La mañana siguiente amaneció con un aire extraño. El murmullo de los vecinos se había transformado en un zumbido inquietante que recorría cada rincón del pueblo. Esta vez, el centro de las habladurías no era solo doña Clara, sino también Mateo. Al llegar a la escuela, notó que varios padres lo esperaban en la entrada. Sus rostros estaban tensos, cargados de reproches. Una mujer de cabello recogido le habló con dureza. «Profesor, no queremos que nuestros hijos estén bajo la influencia de alguien que se junta con brujas». «Exacto», agregó un hombre con voz ronca. «Todos sabemos que esa vieja oculta algo, y usted, en lugar de alejarse, la defiende». Mateo respiró hondo. «Entiendo sus temores, pero juzgar sin pruebas es un error.
Doña Clara merece respeto como cualquier ser humano. Las palabras no bastaron. La multitud comenzó a murmurar, y más de uno lo señaló con el dedo. El rumor se convierte en acusación. Esa misma tarde, un periódico local, alimentado por los chismes del pueblo, publicó un artículo con un título devastador: El oscuro pasado de la mujer del tatuaje, bruja o criminal oculta. El texto estaba lleno de insinuaciones. Decía que doña Clara había pertenecido a sectas peligrosas, que había hecho pactos prohibidos y que su marca en el rostro era la prueba de rituales tenebrosos. Mateo lo leyó indignado. Sabía que era falso, pero comprendió el daño. Los rumores se habían transformado en verdad escrita. Y en un pueblo pequeño, la palabra impresa tenía más peso que la realidad. Doña Clara bajo ataque. Mateo corrió a la casa de doña Clara para advertirle. La encontró sentada, sosteniendo el periódico con las manos temblorosas. «Lo sabía», murmuró ella. «Los que me odian no se conforman con el silencio. Quieren destruirme». «Pero esto es difamación», protestó Mateo. «No pueden acusarla así sin pruebas». Doña Clara lo miró fijamente. Cuando la mentira es más cómoda que la verdad, la gente siempre la prefiere. Un golpe en la puerta los interrumpió. Al abrir, encontraron un sobre anónimo. Dentro, un recorte del mismo periódico con una frase escrita a mano. «Esto es solo el comienzo». El pueblo dividido. La noticia incendió aún más las tensiones. Algunos vecinos comenzaron a exigir que doña Clara fuera expulsada del pueblo. Otros, en cambio, guardaban silencio, como si ocultaran un respeto secreto por ella. Mateo observaba con frustración cómo las miradas de odio se multiplicaban. En la tienda de comestibles, escuchó a dos hombres discutir. «Esa mujer es peligrosa. Si no la sacamos, algo malo nos pasará a todos». «Cállate. No sabes lo que dices. Si doña Clara se va, perderás más de lo que imaginas». La frase quedó grabada en su mente. Perderás más de lo que imaginas. ¿Qué significaba exactamente? La búsqueda de pruebas. Mateo decidió que ya no bastaba con defenderla con palabras. Debía encontrar pruebas que revelaran la verdadera historia de doña Clara. Comenzó por investigar los archivos de la biblioteca local. Pasó horas entre periódicos antiguos y documentos amarillentos, buscando cualquier rastro del grupo clandestino del que ella había hablado. Y entonces lo encontró. Un artículo de hace 50 años sobre un operativo militar que desarticuló a un grupo secreto defensor de campesinos y trabajadores. Entre las imágenes borrosas de jóvenes encapuchados, Mateo distinguió algo que lo dejó helado. El mismo símbolo tatuado que doña Clara llevaba en el rostro. Era real, no una invención. El enfrentamiento con el alcalde. Con el recorte en mano, Mateo decidió confrontar al alcalde, recordando haberlo visto entrar en casa de doña Clara. Lo interceptó en la plaza. «Señor alcalde, necesito hablar con usted». El hombre, incómodo, trató de evitarlo. Pero Mateo insistió. «Sé que usted visitó a doña Clara. ¿Por qué lo hace si tanto la difama en público?» El alcalde palideció. «Baje la voz, joven. Usted no entiende nada». «Entonces explíqueme. ¿Qué secretos guarda esa mujer que la mitad del pueblo quiere destruir y la otra mitad teme?» El alcalde lo miró con ojos turbios. Si supiera lo que ella sabe, si supiera lo que ese tatuaje representa, también temblaría. Sin decir más, se marchó apresurado dejando a Mateo con más preguntas que respuestas. La emboscada. Esa noche, cuando Mateo regresaba a su casa, escuchó pasos detrás de él. Antes de reaccionar, dos hombres lo rodearon en un callejón oscuro. «Deja de meterte donde no te llaman, profesor», dijo uno con voz áspera. «Estás jugando con fuego». «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Mateo, tratando de mantener la calma. «Solo mensajeros», respondió el otro. «Si sigues defendiendo a esa vieja, terminarás como ella, marcado». Le dieron un empujón violento y desaparecieron en la oscuridad. Mateo, con el corazón acelerado, comprendió que la amenaza no era solo para doña Clara, sino también para él. Cliffhanger. Al llegar a casa,
encontró un sobre deslizado bajo su puerta. Dentro había una fotografía en blanco y negro de un grupo de jóvenes con el tatuaje en el rostro, de pie junto a una bandera clandestina. Y en el reverso, una frase escrita con tinta roja. Uno de ellos traicionó al grupo y aún vive entre nosotros. Mateo apretó la foto con fuerza. La verdad estaba mucho más enredada de lo que imaginaba. ¿Quién era el traidor? ¿Y qué relación tenía con el presente? Lo que estaba por descubrir no solo cambiaría su visión de Doña Clara, sino también la historia del pueblo entero. Mateo no pudo apartar la fotografía de su mente. La imagen en blanco y negro, con aquellos jóvenes que compartían el mismo tatuaje que Doña Clara, era como una ventana abierta a un pasado turbulento. Pero lo que más lo atormentaba era la frase en el reverso. Uno de ellos traicionó al grupo y aún vive entre nosotros. El profesor comprendió entonces que la marca en el rostro de Doña Clara no solo era un recuerdo de lucha, sino también el sello de una traición jamás revelada. Sospechas en la plaza. El día siguiente, la plaza del pueblo estaba llena de murmullos. La noticia del artículo difamador había encendido discusiones violentas. Unos gritaban: ¡Fuera la bruja! ¡Su tatuaje es maldición! Otros, más discretos, replicaban: ¡Cállense, ignorantes! Esa mujer nos ha ayudado más de lo que imaginan. Mateo observaba con atención. Entre la multitud, distinguió al alcalde que conversaba con un grupo de empresarios influyentes. Notó la tensión en su rostro, la misma que había visto la noche anterior cuando lo confrontó. ¿Podría ser él el traidor que menciona la fotografía? Pensó Mateo. La duda se instaló en su corazón como un veneno. El regreso a la casa de Doña Clara. Decidido a obtener respuestas, Mateo volvió a la casa de la anciana. Ella lo recibió con serenidad, aunque sus ojos reflejaban cansancio. Sabía que regresarías. Ese sobre llegó también a ti, ¿verdad? Asintió. Necesito saberlo todo, Doña Clara. ¿Quién fue el traidor? Ella permaneció en silencio durante un largo minuto, como si las palabras fueran demasiado pesadas. Finalmente habló. Éramos 15 en aquel grupo. Juramos lealtad eterna, pero alguien nos vendió. Una redada cayó sobre nosotros y la mayoría no sobrevivió. El traidor era uno de los nuestros. ¿Y sabe quién fue? Lo sospecho, respondió ella con voz baja, pero nunca pude probarlo. Y ahora, después de tantos años, ese hombre aún vive aquí, con poder y con respeto. Mateo sintió que la sangre le hervía. ¿El alcalde? Doña Clara lo miró fijamente sin confirmar ni negar. Ten cuidado, muchacho. No todos los secretos deben decirse en voz alta. El atentado. Esa misma noche, mientras Doña Clara dormía, una explosión sacudió su casa. Una bomba casera había sido colocada en la ventana delantera. Por fortuna, solo dañó la pared y rompió algunos vidrios, pero el mensaje era claro. Querían eliminarla. Mateo, al enterarse, corrió inmediatamente. Encontró a Doña Clara sentada en la oscuridad, rodeada de escombros, con el tatuaje en el rostro iluminado por la luz de la luna. ¿Está bien?, preguntó él con desesperación. «Estoy viva», susurró ella. «Y mientras viva, seguiré cargando con este secreto». Mateo apretó los dientes. «Esto ya no es solo un rumor, Doña Clara. Esto es un ataque directo. Debemos defendernos». Una confesión inesperada. Horas más tarde, cuando la policía se presentó para investigar, uno de los oficiales, un hombre canoso de mirada cansada, se acercó a Mateo en privado. «Profesor, tenga cuidado. La investigación oficial nunca descubrirá al culpable. Hay manos poderosas detrás de esto».
¿Lo sabe con certeza?, preguntó Mateo. El hombre asintió. Hace años, yo era un joven recluta. Estuve presente la noche de aquella redada contra el grupo clandestino. Y le diré algo que no debería. Alguien de adentro guió a las tropas. Mateo lo miró con incredulidad. ¿Quién? El oficial bajó la voz hasta un susurro. No puedo decirlo aún, pero si busca al traidor, siga los pasos del dinero y encontrará la verdad. El pueblo se fractura. Los días siguientes, el ambiente en el pueblo se volvió insoportable. Unos exigían linchar a doña Clara. Otros la defendían, en silencio, temerosos de hablar en público. En la escuela, los alumnos comenzaron a repetir las palabras que escuchaban en casa. Un niño pequeño le dijo a Mateo con inocencia brutal: «Mi papá dice que usted también es brujo, porque se junta con la señora del tatuaje». El profesor comprendió entonces que la guerra no era solo contra doña Clara, sino contra la verdad misma. El hallazgo en los archivos. Obsesionado, Mateo volvió a la biblioteca. Esta vez buscó registros financieros de la época. Tras horas de revisión, encontró algo inquietante: pagos secretos realizados por una empresa fantasma justo en el mismo periodo en que ocurrió la traición. ¿Y el nombre vinculado a la empresa? Nada menos que un apellido familiar en el pueblo, el del alcalde actual. Mateo cerró el libro con un golpe seco. Ya no eran simples sospechas. Había un vínculo claro entre el poder político del presente y la traición del pasado. Cliffhanger. Esa noche, al regresar a su casa, Mateo encontró la puerta entreabierta. Entró con cautela y sobre la mesa había otro sobre anónimo. Dentro, una sola hoja con una frase escrita en tinta negra: «Si sigues, terminarás como ellos». Al dorso, una fotografía aún más perturbadora. Un grupo de cuerpos tendidos en el suelo, los compañeros de doña Clara tras la redada, todos muertos, excepto una figura borrosa que se alejaba de espaldas. Mateo sintió un escalofrío. El traidor había sobrevivido y caminaba aún entre ellos. Mateo apenas durmió esa noche. La fotografía de los cuerpos tendidos en el suelo lo perseguía como una sombra. Veía los rostros de jóvenes idealistas, compañeros caídos de doña Clara, víctimas de una traición. Y siempre, al fondo, aquella figura borrosa alejándose, símbolo de la cobardía y la ambición. Sabía que la respuesta estaba frente a él, demasiado cercana, y que el tiempo se acababa. El alcalde bajo presión. La mañana siguiente, en la plaza, se organizó una reunión urgente convocada por el propio alcalde Ramírez. Con voz firme, pero un gesto tenso, anunció: «Vecinos, la situación con la señora del tatuaje se ha vuelto insostenible. El pueblo exige orden y yo debo garantizarlo». Los murmullos crecieron. Algunos aplaudieron, otros protestaron. Mateo dio un paso al frente. «¿Orden, señor alcalde, o silencio? Porque todos sabemos que aquí no se busca la verdad, sino callar a quienes incomodan». El alcalde lo miró con desdén. «Profesor, no le corresponde entrometerse en asuntos que desconoce». «¿Desconozco?», replicó Mateo, alzando el recorte de los archivos que había encontrado. «Aquí están las pruebas de pagos secretos vinculados a su familia, justo en la época de la traición». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. El rostro del alcalde palideció, pero rápidamente recuperó la compostura. «Esos son difamaciones viejas y sin fundamento. No toleraré que mancillen mi nombre». Sin embargo, la semilla de la duda ya estaba plantada entre los presentes. Doña Clara revela un nombre. Esa tarde, Mateo visitó de nuevo a doña Clara. La encontró más frágil, pero con la mirada firme. «He guardado silencio demasiado tiempo», confesó ella, «pero ahora el pasado vuelve a cobrar su deuda».
Sacó de un cajón un pequeño diario personal, amarillento por los años. Lo abrió en una página marcada y señaló un párrafo escrito con letra temblorosa. El traidor tenía un molar en la mejilla derecha. Nunca olvidaré ese detalle, incluso cuando todo ocurrió en medio del caos. Mateo se quedó sin aliento. ¿Un molar? Doña Clara asintió. Sí, esa marca lo delataba. Y ahora, cada vez que veo al alcalde, no puedo dejar de recordar ese detalle. El profesor comprendió. No eran solo sospechas, era una certeza guardada en la memoria de quien había sobrevivido aquella noche sangrienta. El pueblo dividido en dos bandos. La noticia del enfrentamiento en la plaza se extendió como fuego. Pronto, el pueblo estaba partido en dos. Unos gritaban que doña Clara era una impostora peligrosa, culpándola de traer desgracias. Otros, cada vez más numerosos, comenzaban a sospechar del alcalde y de sus alianzas oscuras. Las paredes se llenaron de pintadas, justicia para la mujer del tatuaje, en unas calles, y en otras, ¡fuera la bruja! La tensión podía explotar en cualquier momento. Una visita inesperada. Esa noche, Mateo recibió una visita en su casa. Era el mismo oficial canoso que le había confesado detalles de la redada. Entró con gesto preocupado. «Profesor, no tengo mucho tiempo. Lo están vigilando. Y a mí también». «¿Por quién?» El hombre dudó un instante y luego murmuró. «Por los hombres del alcalde. Él tiene miedo de que alguien saque a la luz lo que ocurrió hace 50 años». Mateo lo miró con seriedad. «Entonces, es verdad. Él fue el traidor». El oficial respiró hondo. «Yo no lo vi directamente, pero escuché su nombre en las comunicaciones militares de aquella noche. Si lo prueba, su caída será inevitable. Pero tenga cuidado. Un hombre poderoso acorralado puede ser más peligroso que nunca». La trampa del poder. Al día siguiente, Mateo recibió una citación oficial en la escuela. Debía presentarse en la alcaldía. El despacho del alcalde estaba cargado de tensión. Ramírez lo recibió con una sonrisa falsa. «Profesor, ha causado demasiado alboroto. El pueblo necesita paz, no conspiraciones». «La paz no puede construirse sobre una mentira», respondió Mateo. El alcalde se inclinó hacia él con voz baja y amenazante. «Le daré un consejo. Abandone este pueblo. Si insiste en seguir con su investigación, no responderé por su seguridad». Mateo no se dejó intimidar. La verdad no puede ocultarse para siempre. El alcalde lo fulminó con la mirada. En ese instante Mateo supo que había tocado una herida profunda. El ataque en la calle. Horas más tarde, mientras regresaba a casa, un automóvil negro pasó a toda velocidad junto a Mateo. Una botella encendida cayó a pocos metros, explotando en llamas. La gente gritó. El profesor apenas logró apartarse. Era un intento claro de advertencia. Alguien quería silenciarlo y estaba dispuesto a todo. Doña Clara, la clave del pasado. Esa misma noche, Mateo volvió con doña Clara y le contó lo ocurrido. Ella lo escuchó en silencio y luego, con un suspiro profundo, abrió otra caja de recuerdos. Dentro había una fotografía antigua, más nítida que la anterior. En ella, un grupo de jóvenes sonreía, mostrando orgullosos el tatuaje en sus rostros. Entre ellos, uno en particular destacaba. Un joven de traje, con un molar en la mejilla derecha. «Ese es», dijo doña Clara con voz temblorosa, «el hombre que nos traicionó, y que hoy se sienta en la silla del poder». Mateo tomó la foto con manos temblorosas. Ya no era un rumor, ni una sospecha. Era la prueba que podía derribar al alcalde. Cliffhanger. De pronto, un fuerte golpe resonó en la puerta de la casa de doña Clara. Ambos se sobresaltaron. «¡Abran ahora mismo!», gritó una voz masculina. Mateo y la anciana se miraron con pánico.
Afuera varias sombras se movían, y el sonido metálico de armas resonaba en la oscuridad. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero quizás no vivirían para contarlo. Los golpes en la puerta resonaban como truenos en medio de la oscuridad. «¡Abran de una vez!», vociferó una voz grave, cargada de furia. Doña Clara apretó el bastón con ambas manos, mientras Mateo sentía que el corazón se le salía del pecho. Afuera, las sombras se movían con violencia. Eran varios hombres. El tintineo metálico de armas no dejaba dudas. Habían venido a acabar con todo. «Debemos salir por atrás», susurró Mateo con urgencia. Pero doña Clara negó con la cabeza. «No puedo huir toda la vida. Ya no». Los golpes se hicieron más fuertes. La puerta de madera comenzaba a ceder. El fuego y el miedo. De pronto, una botella encendida atravesó la ventana y estalló en el suelo. El fuego se extendió rápidamente por las cortinas. El humo empezó a llenar la sala. Mateo corrió a apagar las llamas con una manta mientras la anciana tosía con fuerza. «¡Quieren quemarnos vivos!», gritó él. Los hombres afuera empujaban cada vez más fuerte. La puerta temblaba como si fuera a caerse en cualquier instante. El aliado inesperado. En ese momento crítico, un disparo resonó en la calle. Los atacantes se detuvieron de golpe. Otra voz, firme y autoritaria, se escuchó desde afuera. «¡Alto ahí! Retrocedan ahora mismo o disparo a matar». Mateo se acercó a la ventana rota y vio, para su sorpresa, al oficial canoso que antes le había dado advertencias. Estaba solo, apuntando con su arma hacia los hombres encapuchados. «Ese viejo policía no hará nada», gritó uno de ellos. Pero el oficial disparó de nuevo al aire y el eco hizo retroceder al grupo. En cuestión de segundos, los atacantes huyeron en un vehículo negro que los esperaba al final de la calle. Mateo abrió la puerta y ayudó a doña Clara a salir, jadeando por el humo. El oficial se acercó rápidamente. «¿Están bien?». «Gracias», respondió Mateo aún atónito. «Si no fuera por usted». El hombre asintió con seriedad. No podía permitirlo. Ya he cargado demasiado tiempo con la culpa de haber callado. El refugio en la comisaría. Esa noche, el oficial lo llevó a la comisaría. Allí, en una oficina pequeña y desordenada, cerró la puerta y habló con voz firme. «Escúchenme bien. Lo que ocurrió esta noche no es un simple ataque. Es una advertencia directa del alcalde. Quieren eliminar cualquier prueba de su traición». Mateo sacó la fotografía encontrada en la caja de doña Clara y la colocó sobre la mesa. «Esto es lo que intentan destruir». El oficial la miró en silencio y asintió. «Con esa prueba podemos empezar algo, pero necesitamos más, y rápido, antes de que él mueva sus influencias». Doña Clara, con la voz ronca por el humo, intervino. «En mi diario hay nombres, fechas, lugares. Todo lo que vivimos está registrado ahí. Si ese cuaderno llega a manos equivocadas, será nuestro fin». Mateo frunció el ceño. «Entonces, debemos protegerlo». El dilema moral. Mientras hablaban, un joven policía entró con nerviosismo. «Señor, el alcalde ha ordenado que entreguemos a la señora Clara para interrogatorio. Dice que es por seguridad del pueblo». El oficial canoso golpeó la mesa con furia. «Mentiras. Quiere silenciarla». El muchacho bajó la mirada. «Si no obedecemos, cerrarán la comisaría». Mateo miró a doña Clara. Estaba agotada, pero sus ojos ardían de dignidad. «No me entregaré», dijo con firmeza. «No después de haber sobrevivido a todo». El oficial suspiró. «Entonces, debemos sacarla de aquí». La huida nocturna. De madrugada, los tres salieron sigilosamente por la parte trasera de la comisaría. El oficial conocía pasadizos antiguos que conducían fuera del pueblo. El camino era oscuro y húmedo, pero cada paso era necesario. El eco de los perros ladrando a lo lejos les recordaba que eran perseguidos. «¿Y a dónde iremos?», preguntó Mateo. «A un lugar seguro», respondió el oficial.
Una vieja bodega, donde nadie buscará. Doña Clara avanzaba con dificultad, pero no se quejaba. Su rostro marcado, iluminado por la débil luz de la luna, parecía un estandarte silencioso de resistencia. La verdad en el diario. Cuando al fin llegaron al escondite, doña Clara abrió su diario y lo puso frente a ellos. Aquí está todo. Nombres de los que cayeron, de los que sobrevivieron y del que nos traicionó. Mateo leyó las páginas con avidez. En cada línea había sangre, miedo y valentía. Y ahí, escrito con claridad, encontró lo que buscaba. Ramírez, el actual alcalde, señalado como informante de las autoridades militares. «Es él», susurró Mateo, con rabia contenida. «Ya no hay duda». El oficial asintió. «Debemos hacerlo público, pero necesitamos que la gente lo escuche con sus propios ojos y oídos». Cliffhanger. De pronto, un ruido seco resonó en la bodega. Un cristal roto, una sombra que se movía entre las vigas. Mateo alzó la linterna y lo vio. Alguien los había seguido. Un hombre encapuchado, con una arma en la mano, se acercaba lentamente. «Entréguenme ese diario», dijo con voz fría, «o ninguno de ustedes saldrá vivo de aquí». El destino de doña Clara, de Mateo y de toda la verdad pendía de un hilo. El encapuchado avanzó un paso, el arma apuntando al diario abierto sobre la mesa. «No repito la orden», dijo con voz áspera. «Entreguen el cuaderno y la foto. Ahora». El oficial canoso se movió lo justo para interponerse entre doña Clara y la amenaza. «Baja el arma, muchacho», advirtió. «No sabes con quién te estás metiendo». La linterna de Mateo tembló en su mano. El haz de luz rozó la muñeca del encapuchado y reveló un detalle mínimo, una cicatriz en forma de media luna. Doña Clara ahogó un suspiro. «Esa marca», murmuró. «La vi antes. La tenía la escolta del alcalde cuando era joven». El encapuchado titubeó. El cañón del arma descendió 1 centímetro. Apenas. «No hablen de eso que no entienden», gruñó, pero su voz ya no sonaba tan segura. «Entendemos más de lo que crees», replicó Mateo, ganando valor. «Sabemos de los pagos, de la empresa fantasma, de la redada. Y ahora sabemos que vienes a borrar lo que queda de la verdad». Entonces, con un gesto rápido, el encapuchado arrancó el pasamontañas. Apareció un rostro joven, afilado, los ojos oscuros llenos de rabia contenida. «Me llamo Iván Ramírez. Soy hijo del alcalde. Y no vine a hablar». El silencio se volvió de plomo. Doña Clara cerró los ojos un instante, como si una pieza más, cruel y necesaria, encajara en el rompecabezas del pasado. «Así que por fin das la cara, hijo», escupió el oficial. «¿También vas a heredar la traición?» Iván apretó los dientes. «No hablen de traición. Ustedes no entienden cómo funciona el poder. Mi padre me pidió que arreglara un asunto antiguo. Eso es todo». Mateo, con la linterna aún fija en la cicatriz, bajó lentamente su teléfono bajo la mesa y activó la grabadora. ¿Arreglar significa incendiar casas? ¿Enviar amenazas? ¿Atacar a ancianos?, preguntó buscando cada palabra como un anzuelo. Iván vaciló. Miró a doña Clara. «Mi padre dice que usted no es inocente, que su grupo costó vidas, que ese tatuaje es un juramento de violencia». «Tu padre firmó la orden que nos vendió», replicó doña Clara, clavándole una mirada de acero. «Y esa marca en tu muñeca te delata. Eras un niño cuando te la hiciste, queriendo ser su sombra. Creciste copiando su temor». El joven tembló apenas. La pistola bajó otro centímetro. «Escúchame, Iván», intervino Mateo, dando un paso.
Si de verdad crees en tu padre, no deberías tener miedo a la verdad. Entrega lo que traes. Habla. Hazlo por ti. El oficial avanzó también, sin brusquedad. Hijo, no eres tu apellido. Todavía puedes elegir. Iván apretó la mandíbula, respiró hondo, y de pronto arrojó el arma al suelo. El golpeteo metálico retumbó en las vigas. No voy a disparar a nadie, dijo con un hilo de voz. Pero tampoco voy a traicionar a mi familia. Contar la verdad no es traicionar, es dejar de encubrir la traición. El joven vaciló otro instante. Luego metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y sacó un pendrive negro. En esto hay audios, llamadas, órdenes. Mi padre se cubre bien, pero dejó cosas. Yo debía destruirlos si la cosa se complicaba. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dámelo. Iván se lo tendió, con las pupilas dilatadas por el miedo. Si me preguntan, no estuve aquí. ¿Y si él cae? Miró el suelo. No crean que será el final. Hay otros que se alimentan del mismo dinero. El oficial asentó despacio. Vete, muchacho. Esta vez te largarás con las manos limpias, pero la próxima vez que aparezcas con un arma, no habrá palabras. Iván volvió a cubrirse el rostro y recogió el arma sin cargarla. Retrocedió hacia la oscuridad. Antes de desaparecer, lanzó una última frase. Mañana habrá toque de queda. Mi padre sabe que algo grande viene. Hará lo imposible para impedirlo. Se esfumó entre los tablones rotos y el viento frío. La bodega quedó en un silencio lleno de ecos. Hay que escuchar esos audios, dijo Mateo, rompiendo la quietud. El oficial conectó el pendrive a un portátil viejo que guardaba en la comisaría, como si fuera chatarra de guerra. La pantalla parpadeó. La barra de progreso se arrastró y, por fin, una carpeta con fechas. 3 grabaciones. Reprodujeron la primera. La voz del alcalde, reconocible, resonó nítida. Si ese viejo policía no obedece, muévanlo. No quiero cabos sueltos. Y si la mujer del tatuaje aparece con papeles, incendian la casa. El pueblo entenderá lo que yo le diga que entienda. Doña Clara apretó los labios. El oficial bajó la mirada con vergüenza y cólera. La segunda grabación. Que el profesor reciba una señal. Nada grave, pero que entienda. Si sigue, preparo un decreto. Ningún maestro desestabilizará mi gestión. Mateo sintió la quemazón de la botella incendiaria iluminando otra vez sus recuerdos. La tercera. Si el cuaderno existe, no me importa quién caiga. Hunden el cuaderno y a quien lo lleve. Esta vez no habrá testigos vivos. El silencio trasegó por la bodega como un cuchillo lento. Esto basta para detenerlo, dijo el oficial, con la voz de quien acaba de ver su propia redención. Pero si vamos por la vía oficial, lo enterrarán. Necesitamos hacerlo público antes de que puedan censurarlo. Mateo asintió. La radio comunitaria. El oficial negó con la cabeza. Ya pensó en eso. Esta madrugada intervendrá en el transmisor. Pero hay otra salida. La torre de la iglesia. El sistema de altavoces para las campanas está conectado a un amplificador viejo. Con un par de arreglos podemos colar los audios en toda la plaza. Nadie podrá fingir que no los oyó. Doña Clara alzó el diario y dijo: «Y yo hablaré. Diré nombres, fechas, lo que vi. Ya no más silencio». «Será peligroso», advirtió Mateo. «Lo es el silencio», respondió ella. Al borde del alba, mientras la niebla se deshacía sobre los techos bajos del pueblo, llegaron discretos al atrio de la iglesia. El sacristán, un hombre menudo con manos de músico, los miró entre asustado y decidido.
El padre me dijo que si buscaban refugio para la verdad, aquí había espacio. Los altavoces son viejos, pero aún rugen cuando hay tormenta. El oficial y el sacristán se treparon entre cuerdas y tablones. Mateo, con el portátil pegado al pecho, buscó el panel oxidado, recableó, probó. Un siseo grave llenó la nave, después un pum seco que hizo vibrar los vitrales. «¡Funciona!», dijo, sorprendido de su propia audacia. El sacristán sonrió, quien afina un órgano. Doña Clara, sentada en la primera banca, repasaba el diario con dedos lentos. Cada página era una oración y un disparo. «Antes de empezar», dijo Mateo, acercándose, «debo preguntar. Cuando todo se sepa, ¿estarás en paz?». La anciana pensó unos segundos. «La paz no es olvidar, hijo, es recordar sin que el recuerdo nos gobierne. Hoy no hablo por mí, hablo por los que no llegaron». El oficial bajó con el amplificador colgándole del hombro. 10 minutos y estamos listos. A esa hora la plaza empieza a llenarse. El alcalde convocó una asamblea de seguridad. Irónico, nos dio la audiencia. Y nos puso el escenario, añadió Mateo. Cuando las campanas marcaron la hora, la plaza hervía de voces. Había curiosidad, miedo, insultos al aire. El alcalde había montado una tarima con micrófonos y 2 patrullas cruzando sus luces como colmillos. Mateo, desde la sombra de la torre, vio a Ramírez subir con gesto adusto. Llevaba un traje del color del asfalto y un pañuelo de seda que pretendía ser calma. A su lado, Iván, pálido y rígido, escaneaba los balcones. El alcalde habló primero, su voz reptando por los altavoces del ayuntamiento. «Queridos vecinos, sé que han circulado rumores, pero hoy yo, su alcalde, vengo a traerles tranquilidad. Este pueblo no tolerará agitadores ni mentiras». Una parte de la plaza aplaudió, otra, silenciosa, apretó los puños. En la torre, Mateo asintió al oficial. El viejo policía encendió el amplificador de la iglesia y dio paso al micrófono improvisado. «Pruébalo». Mateo tragó saliva. Alzó la voz. «Pueblo, escuchen desde la casa donde nacieron las campanas. Traemos audios que el señor alcalde no quiere que oigan». El murmullo se quebró en un «¿qué?» colectivo. Ramírez se tensó. Miró con furia hacia Campanario. «Corten eso», ordenó a sus hombres. «Ya». El oficial, con los ojos brillantes, señaló a Mateo. «Pon la primera». La plaza entera escuchó de pronto la voz inconfundible del alcalde. «Si ese viejo policía no obedece, incendien la casa. El pueblo entenderá lo que yo le diga que entienda». Hubo un grito que no fue uno, fueron cientos. La gente se miró, buscó al alcalde, retrocedió, avanzó. La verdad, por primera vez tenía sonido. «La segunda», pidió doña Clara con un hilo de voz sosteniendo el diario como un estandarte. La grabación voló como un rayo. «Que el profesor reciba una señal. Prepararé un decreto. Ningún maestro desestabilizará mi gestión». El murmullo se convirtió en oleaje. Un niño señaló a Mateo desde los hombros de su padre y el hombre que antes lo había evitado, ahora alzó el pulgar con torpeza, avergonzado y agradecido a la vez. En la tarima, Ramírez gesticuló frenético hacia la cabina de sonido. Los policías corrieron, arrastraron cables, desconectaron enchufes, pero la torre no dependía de su electricidad, rugía con un corazón de bronce y voluntad. «La tercera», susurró el oficial. El último audio cayó como un martillo. «Si el cuaderno existe, hunden al cuaderno y a quien lo lleve. Esta vez no habrá testigos vivos». Un silencio espeso. Luego, un clamor. Gente que había callado por años alzó la voz, apuntó con el dedo, gritó: «¡Asesino! ¡Traidor!». Los más ancianos lloraban sin pudor. Doña Clara se irguió, pidió el micrófono. Su voz, cansada y luminosa, atravesó la plaza. «Me llamo Clara. Hace 50 años quise proteger a los pobres de este pueblo. Sobreviví a una redada gracias a la cobardía de un hombre con un mular en la mejilla derecha.
Ese hombre es hoy su alcalde. Un murmullo pesado giró la cabeza de todos. Ramírez por primera vez llevó la mano al rostro, rozando sin querer el mular que siempre había disimulado con maquillaje. «Mentiras», dijo, pero sonó hueco. «Y hay más», añadió Clara. «Aquí tengo nombres, fechas y pagos, y un hijo, Iván, que puede decirles cuánto de esto sabía». Todos voltearon hacia el joven. Iván tragó saliva. Dio un paso hacia el frente. El alcalde le clavó una mirada que habría derribado paredes. «No lo hagas», murmuró. Iván cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, fue como si otros hombros le sostuvieran el peso. «Padre», dijo, con la voz quebrada. «Yo…» Dio otro paso hacia el borde de la tarima. «Yo llevé un pendrive a destruir, y…» El resto de la frase no llegó. Un estallido seco, metálico, partió el aire. La carcasa del altavoz de la torre reventó en chispas. Un grito colectivo se elevó desde la plaza. Mateo sintió el golpe del sonido en el pecho. El oficial lo empujó al suelo, cubriéndolo con el cuerpo. «¡Francotirador!», rugió alguien abajo. La segunda detonación astilló el borde de piedra del campanario. Una muesca roja de láser bailó en el humo, subió por el balcón y se detuvo a un suspiro en el pecho de doña Clara. «¡No!», gritó Mateo abalanzándose. Las campanas, agitadas por el temblor, comenzaron a tañer solas como si una tormenta antigua se hubiese desatado sobre el pueblo. La gente corría, se agachaba, empujaba, lloraba, mientras un grupo se abría paso hacia la tarima, otros hacia la iglesia, otros a ninguna parte. El láser parpadeó y desapareció. Un eco de sirenas, lejano y torpe, intentó emular autoridad. Mateo se incorporó, los oídos zumbándole, y buscó a doña Clara en la penumbra del campanario. La vio de pie, inmóvil, con el diario apretado contra el pecho. Sus ojos se encontraron. Ella asintió apenas. Y entonces desde abajo, una tercera voz, rota, amplificada, al borde del llanto se coló en todos los altavoces que quedaban vivos. «Yo soy Iván Ramírez, y confirmo que mi padre ordenó…». La señal se cortó en seco. El humo, la multitud, los pasos, los gritos, un enjambre de sombras armadas moviéndose entre los soportales. Y en medio de ese caos, el rostro de Ramírez, desfigurado por una mezcla de miedo y odio. La verdad ya era un río imposible de encauzar, pero el precio a partir de ese instante podía ser cualquier cosa. La plaza seguía en caos. El humo de los disparos flotaba sobre las cabezas, las campanas tañían con violencia, y la multitud se agitaba entre el miedo y la furia. El alcalde Ramírez gritaba órdenes desde la tarima, pero su voz se ahogaba en un mar de acusaciones. «¡Traidor! ¡Asesino! ¡Vendiste a tu gente!». La gente ya no lo escuchaba como autoridad, sino como culpable. La confesión interrumpida. Mateo, desde el campanario, buscaba a Iván con desesperación. El muchacho había intentado hablar, confirmar lo que todos sospechaban, pero la transmisión se cortó antes de que pudiera terminar. ¿Lo habían silenciado? Entonces, entre el tumulto, lo vio. Iván forcejeaba con 2 hombres del séquito del alcalde. Sus gritos se perdían entre la multitud, pero su rostro lo decía todo. Estaba dispuesto a contarlo todo, aunque eso significara romper con su propio padre. Mateo y el oficial bajaron apresuradamente. Doña Clara, con el diario pegado al pecho, se sostuvo del brazo del profesor mientras descendía en la torre. El rostro descubierto. En la tarima, el alcalde intentaba recuperar el control. «¡Todo es un montaje!», vociferaba. «¡Una conspiración contra mí!». Pero entonces una mujer mayor en la multitud se adelantó y gritó con voz firme. «¡Mentira! Yo estuve ahí esa noche. Vi a los soldados llegar y a usted señalar las casas». Un silencio denso se extendió. Otro hombre alzó la voz. «Mi hermano murió en esa redada, y usted nos hizo creer que había sido por el bien del pueblo».
Uno tras otro, los recuerdos y los reclamos brotaron como un torrente. El muro de silencio que el alcalde había levantado durante décadas se resquebrajaba ante sus ojos. Mateo logró abrirse paso entre la multitud, con Iván tambaleándose a su lado. El joven, con el rostro desencajado, tomó el micrófono de la tarima. «Sí», dijo con voz temblorosa, «todo lo que escucharon es cierto. Yo mismo llevé pruebas para destruirlas, siguiendo órdenes de mi padre». El pueblo estalló en un rugido de indignación. El alcalde intentó arrebatarle el micrófono, pero el oficial canoso lo detuvo con un gesto autoritario. «Ramírez», dijo el oficial, con la voz firme de quien se redime, «queda detenido por traición, por asesinato y por abuso de poder». Las patrullas que hasta entonces obedecían al alcalde vacilaron. Los policías jóvenes, temerosos, miraron a la multitud enfurecida y bajaron las armas. La marea era demasiado fuerte. El poder del alcalde se desmoronaba como arena entre los dedos. La voz de doña Clara. Entonces, doña Clara subió lentamente a la tarima. El bastón marcaba cada paso, pero sus ojos brillaban con dignidad. Se colocó frente al pueblo, abrió el diario y habló con voz clara. «Durante 50 años he llevado este tatuaje como una carga y como un escudo. Muchos me señalaron como bruja, como criminal. Pero este símbolo no es maldición, es memoria. Es el recuerdo de quienes murieron defendiendo a los humildes». Mostró las páginas del diario. «Aquí están sus nombres, aquí está su valor, y aquí también está la marca de la traición que hoy ha sido descubierta». El pueblo guardó silencio. Incluso las campanas, como si comprendieran, dejaron de sonar. Doña Clara miró a los vecinos, a los jóvenes, a los niños que la habían insultado tantas veces. «No juzguen jamás por las apariencias. No condenen a alguien por un rostro, un tatuaje, una cicatriz. La verdadera marca de una persona está en sus actos». Mateo sintió un nudo en la garganta. La anciana, tantas veces humillada, estaba ahora erguida, con la plaza entera escuchando sus palabras. Justicia y redención. La multitud empezó a aplaudir, no un aplauso tímido, sino un estruendo que sacudió el aire. Gritos de apoyo, lágrimas, abrazos. El alcalde, derrotado, fue esposado por sus propios hombres. Iván, con la cabeza gacha, se quedó a un lado, roto entre la lealtad y la vergüenza. Doña Clara puso una mano en su hombro. «Eres joven. No repitas el error de tu padre. Aprende a elegir la verdad, aunque duela». Iván asintió, sin poder hablar. Epílogo. Con el paso de los días, el pueblo recuperó la calma. El caso del alcalde se convirtió en noticia nacional. Las grabaciones, el diario y los testimonios fueron pruebas irrefutables. Doña Clara, lejos de esconderse, comenzó a caminar erguida por las calles. Los niños que antes la llamaban bruja, ahora la saludaban con respeto. Algunos hasta le pedían que le contara historias del pasado. Mateo siguió enseñando en la escuela, pero ahora también impartía una lección distinta, la de la memoria y el valor de no callar. Y cada vez que pasaba junto a la anciana, veía en su tatuaje no una marca de miedo, sino un símbolo de resistencia. La enseñanza final de doña Clara. La voz de doña Clara en su última intervención pública quedó grabada en la memoria de todos. No juzguen por la piel ni por la edad. El verdadero rostro de una persona se revela en la verdad que defiende y en la justicia que busca. El pueblo nunca más la miró con desprecio.
Su tatuaje, alguna vez motivo de burla, se convirtió en emblema de dignidad. Y así, la anciana de 78 años, con un rostro marcado, enseñó a todos que la verdad, aunque tarde, siempre termina brillando más fuerte que la mentira.